son reordenaciones o disposiciones lineales. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué son las permutaciones? ¿Qué tenemos que entender por permutaciones? Por disposiciones o reordenaciones. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, dice 10 estudiantes, se tiene que escoger 5 y se les centra en una fila para un hot. ¿Cuántas disposiciones lineales son posibles? Hay 10 en total y hay que escoger 5. Entonces, podemos aplicar la fórmula directa con P o también por la regla del producto, ¿no? Para la primera posición hay 10 posibles estudiantes, para la segunda posición 9 estudiantes, porque uno ya está aquí, para la tercera posición 8, porque todos están aquí, y hacen 7 y 6. Aquí estamos utilizando la regla del producto, no estamos haciendo el conteo individual de cuántas posibilidades hay para la primera posición, cuántas posibilidades para la segunda posición, cuántas para la tercera, cuántas para la cuarta, cuántas para la quinta. Y es el regla del producto porque una fila de 5 personas está conformada por la primera y la segunda y la tercera y cuarta y quinta posición, no o, ¿no? Entonces, como es y la es el producto. Entonces, aquí la respuesta sería, que tenemos aquí, así que está bien. Entonces, utilizando el producto sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6, es igual a 10 factorial entre 5 factorial si completamos con estos términos, ¿ya? Si completamos con el producto, como este 10, 9, 8, 7, 6, si continuamos con 5, 4, 3, 2, 1 y también en el denominador para que no se modifique este valor, entonces aquí arriba tenemos 10 factorial y aquí en el denominador 5 factorial, ¿no? Entendiendo que el factorial de número es el producto de los números consecutivos de 1 al n, ¿ya? Ah, entonces, la respuesta podrían obtener, utilizando su calculadora, mmm, sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6, entonces 30.240. O si nos damos cuenta que tenemos que ver todas las posibles selecciones de tamaño 10, digo, de tamaño 5 de 10. Entonces tenemos 10 y quiero escoger una selección de tamaño 5, por eso es 5, 10 y 5, porque hay 5 personas en fila. Y la P porque importa el orden, ¿no? Si no importara el orden, así. Y ahí tienen el mismo 30.240, ¿ya? Bien, eso entonces en cuanto a las permutaciones. Cuando estamos recordando que el factorial, el producto de los n números consecutivos, es c nota por n factorial. 0 factorial es 1, 1 factorial es 1, 2 factorial es 2, 2 factorial es 6. Entonces aquí es 1 por 2 por 3, por eso es 6, 4 factorial es 24, 1 por 2 por 3 por 4, igual a 24. Hay alguna consulta que va a ver. Está presentando. Sí, estoy presentando la pantalla. ¿No están viendo? ¿Están viendo, no? Sí, estoy presentando. Capaz estás anclando a otra persona. Por eso no estás viendo. Entonces, eso en cuanto al factorial. Y recuerden que cuando tenemos que contar permutaciones, ¿qué es n factorial? Son todas las posibles permutaciones de los n objetos o n personas. Aquí el 10 factorial del numerador es, son las posibles reordenaciones de las 10 personas, ¿no? Ahora, si queremos de un subconjunto más de 5 personas, entonces sería 10 factorial entre 10 menos 5, que sería el cálculo que hemos hecho hace rato, ¿verdad? Que está aquí, sería la fórmula n factorial entre n menos l factorial, ¿verdad? Entonces,
vamos a leer lo que dice aquí. Dada una colección de n objetos distintos, los objetos tienen que ser distintos, como les había advertido, tenemos otro control para cuando hay repetidos. Cualquier disposición lineal de esos objetos se denomina permutación, ¿ya? De esos n. Y está dado por n factorial. ¿Ya? Aquí falta eso, pero ustedes tienen en PDF todo lo que he escrito y se pasa. Y está dado el conteo por n factorial. ¿Ya? Ahora, se llama arreglo o variación a una subpermutación de eso. ¿Ya? A ver, aquí dice, si partimos de las letras A, B, C, hay 6 formas de disponerlas, ¿no? Aquí está, eso también hemos hecho nosotros en el PDF que les pasé. Está dado por 3 factorial, que es igual a 6. Ahora, si solo estamos interesados en la permutación de 2, sería un arreglo o variación de tamaño 2. Es un arreglo de tamaño 2, entonces también hay 6, ya que estamos reordenando 2 nomás. ¿Ya? Estamos reordenando A, B, de A, C. Eso también lo hicimos en el PDF. Y si queremos, en general, dado en objetos distintos, un arreglo de tamaño R, eso está dado por el arreglo de producto con n por n-1, n-2, hasta n-e más 1, ya que sería la enésima posición. Y eso se puede escribir completando los factoriales como n factorial entre n menos r factorial. Y eso se simboliza con la p, ¿ya? Con la p, que esto se puede simbolizar como npr, ¿ya? npr, o que sería la notación de la calculadora, o la notación funcional p, de paréntesis, que depende de n, que sería el total de los conjuntos, y r el subconjunto, ¿no? Bien, aquí está viendo casos particulares. Si r vale 0, obviamente p de n0 es igual a 1, que sería n factorial entre n menos 0 factorial. Eso es 1. Y aquí está haciendo el cálculo del anterior ejemplo de permutar 5 personas teniendo un total de 10 dado por 30.240, que es lo que hemos calculado en la calculadora. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. El número de permutaciones en la palabra computer es 8 factorial, porque hay 8 letras distintas, ¿no? Con los 8 factoriales. Si solo se va a utilizar 4 de esas, entonces estaría dado por P8, 4. 8 es el total de letras y 4 el subconjunto, ¿no? Entonces, 8 factorial entre 8 menos 4 es igual a 1680. O con la calculadora, utilizando la notación de la calculadora, sería 8 es el total, quiero un subconjunto y utilizo la P porque importa el orden de un subconjunto de tamaño 4, es igual a 1680. ¿Ya? Para que no esté poniendo los factoriales o todos los productos. Bien. Si se permiten repeticiones, aquí ya está empezando con las repeticiones, entonces sería de 8 elevado a la 12, ¿se recuerdan? N elevado a la R. Si se permitirían repeticiones, y hay si quiero armar códigos de tamaño 12 con este alfabeto que tiene 8 letras, entonces habría 8 posibilidades para el primero, 8 posibilidades para el segundo, 8 posibilidades para el tercero, y así 8 posibilidades hasta el 12º elemento de la cadena de longitud 12, ¿no? Por eso es 8 a la 12. ¿No? Y es este número de notación científica. 6.872 por 10 a la 10. Bien, aquí, ¿qué pasa cuando repetimos elementos? Aquí se va a deducir lo que hay que hacer para contar las permutaciones cuando se repiten elementos, y sabemos que es simplemente dividir entre las letras que se repiten. Por ejemplo, aquí si queremos permutar las 4 letras de val, entonces sería 4 factorial entre 2 factorial por las L. Ahora, si solamente quiero 3 letras, como su compañero Aguirre preguntaba, ¿qué pasa si varío en las distribuciones? Si hay variaciones, ¿no? O sea, de que no se cumplen las hipótesis de aplicar la fórmula, o sería otra forma de contar, ¿ya? Si quisiera 3 letras nomás de aquí,
y si importa el orden, entonces tendría que ver el caso de que haya dos L's, que haya una L, ¿no? Entonces se cuenta de esa forma. Es difícil sacar una fórmula para esos casos. Bueno, no es elemental sacar una fórmula, ¿ya? Pero tiene que estar en función de los conteos que hagamos, primero en el principio de la suma, regla del producto, y bueno, luego utilizar las fórmulas, tratar de hacer cumplir las hipótesis haciendo algunas variaciones para poder utilizarlas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace aquí? Si bien tenemos la fórmula del n factorial para cuando los elementos sean distintos, entonces aquí el artificio sería distinguir las dos L's con subíndices. Entonces, con subíndices son ya cuatro elementos distintos y hay 24 permutaciones que sería de 4 factorial, ¿ya? Pero aquí, como les voy a explicar también un ejemplo del PDF, las A, B, L1, L2 es lo mismo que A, B, L2, L1, son la misma permutación, equivale a esto. Entonces nos damos cuenta que dos permutaciones equivalen a una de las que quiero contar. Entonces, como hay 24, 24 entre 2, 12 serían. 12 permutaciones que se pueden armar con las letras de esta palabra. ¿Ya? Y en general es n factorial, está la fórmula, n factorial entre las repeticiones de las letras. ¿Ya? Aquí la suma de estos números sin los factoriales tiene que ser n. Este es un coeficiente multinomial, ¿no? Es un número multinomial. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, de cuántas formas se puede permutar las letras de Masasawa, ¿no? Varias veces que se repiten. Entonces, hay 10 letras, por eso 10 factorial del numerador. Hay 4 As, por eso 4 factorial de las As. Hay 3 S, por eso 3 factorial de aquí. Y luego hay una N, una U y una G. Entonces, 1 factorial es 1, entonces lo que hacemos en la práctica es simplemente poner, obviamente el 10 factorial, las repeticiones simplemente, ¿no? No las que no son, las que no se repiten. Sería 10 factorial entre 4 factorial, 3 factorial. De donde el 4 por las repeticiones de las As y de donde el 3 por las repeticiones de las S. Y se acabó. 10 factorial entre 4 factorial y 3 factorial. ¿Vale? Entonces, esas alturas ya seguramente ya saben el factorial, ¿no? En su calculadora, entonces el cálculo sería 10 factorial. No me acuerdo, aquí está, se ve chiquitito, pero con lupa creo que se ve bien. Ah, aquí está el factorial, les expliqué. Como segunda opción está el mío. La idea es que hagan este signo de eliminación, ¿no? 10 factorial dividido, ahora en paréntesis, 4 factorial por 3 factorial. Y cierran paréntesis. Y es 25.200 este cálculo de aquí. Bien, aquí hay una permutación circular, esto no hemos visto en el PDF, pero les explico. Eh, Aquí noten que no se puede, aquí hay que sentar a 6 personas en una mesa circular, hay que ver de cuántas formas se puede realizar eso. Entonces, no es la respuesta 6 factorial directo porque hay disposiciones que se pueden considerar iguales. Por ejemplo, la disposición A y B son idénticas, dice. La disposición A y B son idénticas. ¿Por qué son idénticas estas disposiciones A y B? Porque a la izquierda de A está B, luego a la izquierda de B está E y así, ¿no? A la izquierda de E está F, a la izquierda de F está C, a la izquierda de C está D, a la izquierda de D está A. Lo mismo ocurre aquí. D, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Es una rotación entre una y otra disposición, cosa que no ocurre aquí. Ya a la izquierda de A ya no está B, está D, ¿no? Y aquí también a la izquierda de A está C, ¿no? Entonces, A y B son iguales, pero C y D no son iguales. ¿Cómo consideramos que una permutación circular es igual a otra? Obteniendo una permutación, no, obteniendo una a través de rotar, ¿no? La anterior, si quieres, ¿no? Esto si rotan,
dos veces, obtienen esta disposición. Bien, si aquí una forma de contar con las herramientas que tenemos, por ejemplo, de aquí a priori no sabemos cómo realizar el conteo de las eh, permutaciones porque son lineales, ¿ya? Si fijamos un asiento, digamos este de aquí, el norte, digamos, si fijamos el asiento norte y empezamos a contar las disposiciones lineales, aquí sería A, B, E, F, C, D, que es esto de aquí, ¿ya? Bueno, mira, ¿qué es esto de aquí? A, B, E, F, C, D. Ahora, si empiezo a contar esto, C, D, A, F, E, F, es esto de aquí. ¿Ven? C, D, A, B, E, F, es esto de aquí. Entonces, noten que estas dos disposiciones circulares, A y B, que son iguales, idénticas, ¿ya? Si las transformamos en disposiciones lineales son distintas, ¿no? Entonces, nuestro n factorial, que en este caso sería 6 factorial, no sirve para contar las disposiciones circulares, ¿ya? Porque aquí tenemos dos distintas que equivalen a 1, ¿ya? Entonces, como se hace con las permutaciones repetidas, la clave aquí es saber cuántas disposiciones son equivalentes para luego dividir 6 factorial entre ese factor y obtener las permutaciones circulares. Es decir, que si una permutación se considera igual a otra después de una rotación, noten que puedo rotar a A en esta posición y luego a todos, obviamente, los roto en el mismo orden, puedo obtener 1, que sería esta, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esas se pueden codificar de estas maneras. Aquí las que ya están y también de esta manera. O sea, hay 6 permutaciones lineales que equivalen a una circular, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay dos que ya las hemos codificado de manera lineal. A, B, E, F, C, D, que equivale a esto. C, D, A, B, F, que equivale a esto. Y si ustedes van rotando y ponen A aquí, luego B aquí y así, van a obtener otro. Por ejemplo, que sería esta de aquí. Esta de aquí. ¿Ya? Para cuando A esté aquí, cuando A esté en este sector, van a obtener esta codificación. ¿No? Rotan una vez aquí, cuando esté A aquí, tendrían esto de aquí, tienen esta codificación. Cuando A esté aquí, van a obtener esta codificación. ¿Ya? Cuando A esté aquí, van a obtener esta codificación y finalmente cuando A esté aquí, van a obtener esta codificación. Entonces, 6 permutaciones lineales equivalen a una circular. Como sé contar las permutaciones lineales, que es 6 factorial, si lo divido entre 6, obtengo las circulares, que es lo que hace aquí. ¿Ya? 6 factorial entre 6, que sería 5 factorial. Hay 120 disposiciones circulares. Entonces, la fórmula general para las permutaciones circulares son una de las pocas que se puede obtener, está dado por n-1 factorial. ¿Ya? Una de las pocas que se puede obtener es de las circulares. n-1 factorial sería las posibles permutaciones circulares para n objetos distintos. O si quieren, ¿cuál es la forma de sentar en una mesa circular a n personas? Las diferentes formas es igual a estado por n-1 factorial. ¿Ya? Luego, el teorema, bueno, combinaciones, teorema de binomios, aquí combinaciones, que cuando utilizamos la C, cuando no importa el orden, cuando no importa el orden, ¿ya?
Cuando saco un subconjunto e importa el orden, utilizan la P. Cuando sacan el subconjunto y no importan el orden, utilizan la C. ¿Ya? Les he explicado todas estas propiedades. Y estos se conocen como coeficientes del binomio de Newton y admiten esta notación compacta. CNR admite esta notación compacta. R de n se lee, R de n. Y en la calculadora se escribe NCR. ¿No? Resulta que esos números son coeficientes del binomio de Newton. Les he explicado, x más y elevado a la n es igual a 0 de n, 1 de n, 2 de n, hasta n de n, serían los coeficientes. Y una letra empieza de 0, x a la 0, x a la 1, x a la 2, y así, x a la n, y el otro término de letra va desde y a la n y va disminuyendo de 1. Aquí hay un ejemplo del teorema del binomio, utilizando el teorema del binomio, el coeficiente de x quinta más y cuadrado de x más y a la séptima se puede obtener utilizando esta fórmula, ¿no? Recuerden que estos números, el 7 de la potencia, está relacionado con la suma de los grados de cada término, ¿no? El grado absoluto de cada término tiene que ser igual a 7. Entonces, eso ocurre siempre. ¿Ya? Entonces, aquí para tener si n vale 7, si n vale 7 y quiero que x tenga el grado 5, reemplazo en el denominador de este coeficiente binomial 5 de 7. Es lo que se ha hecho aquí. 5 de 7 es 21, ya sería el coeficiente de x quinta y cuadrado. Bueno, aquí hay una variación que hemos hecho incluso con multinomio, algunos ejemplos ayer. Pues verifiquen con calma. Aquí algunas propiedades que también les he explicado. 0 de n, 1 de n, 2 de n más n de n es igual a 2 a la n. ¿Ya? ¿Por qué es igual a eso? Porque si aquí en este binomio reemplazan en vez de x 1 y en vez de y 1, ¿ya? 1, 1. Bueno, mira, 1, 1. Han empezado 1, 1. Entonces, 1 más 1 es 2. 2 a la n tienen en el lado izquierdo, ¿ya? Y en el lado derecho tendrían x vale 1, 1 a la 0, y vale 1, 1 a la n. 1, 1 por 1, 1. Y aquí va a ocurrir en todos estos casos que siempre van a ser 1, 1, 1. Va a ser 1, 1, 1, 1, 1. ¿No? Al final, si x y y valen 1, tienen la sumatoria de los coeficientes del binomio, que es igual a 2 elevado a la n. ¿No? Entonces, por eso 0 de n, 1 de n, 2 de n, más n de n es igual a 2 elevado a la n, que coincide con el conjunto de partes. Yo les he explicado desde el punto de vista de los conjuntos. 0 de n es el número de subconjuntos del tamaño 0 de n, que es el vacío. El número de subconjuntos de 1 de n, el número de subconjuntos de 2 de n, y les dije que es igual eso a la 2 a la n, ¿no? Número de elementos que tiene conjunto potencia, e incluso, o sea, el conjunto potencia se denota también como 2 elevado al nombre del conjunto. Esa es una forma de acordarse de... Bueno, esa notación va de acuerdo con que el número de elementos es igual a 2 a la n. Ahora, ¿qué pasa si es 1 y el otro menos 1? Entonces, aquí 1 en x y y menos 1. Entonces, van a tener 1 menos 1, 0. 0 a la n, 0. Y bueno, aquí van a ir poniendo 1 en x, menos 1 en y, 1 en x, menos 1 en y. Y los signos se van a ir alternando. ¿Ya? Y van a obtener esto aquí. 0 de n, menos 1 de n, más 2 de n, menos, más, es igual a 0. ¿Ya? La suma alternada de los números o los coeficientes binomiales
es igual a cero. Bueno, aquí dice la demostración, haga x y y igual a uno, como estoy explicando, x menos uno y y igual a uno, como estoy explicando. Bien, aquí es el coeficiente multinomial, lo último que hemos visto, ¿no? El coeficiente de un multinomio de x1, x2, más x3 hasta xk o xt elevado a la n es n factorial entre n1 factorial, n2, n3, nt factorial. ¿Y qué son estas n? Son las potencias o los grados de cada término, ¿no? ¿Qué es n1? Es la potencia de x1. ¿Qué es n2? La potencia de x2. ¿Qué es n3? La potencia de x3. Y nt es la potencia de xt. Entonces, a este número se le denomina coeficiente multinomial. ¿Ya? Y recuerden que la suma tiene que ir sobre todas las posibles sumas de las potencias que den n, ¿no? Estamos hablando, pero siempre aquí de enteros, ¿ya? Eso ha sido lo último que hemos visto. Bueno, y aquí hay ejemplos de cómo obtener coeficientes. Tienen tarea. Sí, les dije que que iba a entrar en la siguiente evaluación continua. Está como tarea. Les he explicado ayer que en un tablero de cómo hallar todos los coeficientes de un desarrollo completo. Ustedes tienen también como tarea eso, ¿no? Y aquí está hallando algunos coeficientes particulares, digamos, de x, y, z a la quinta, o en este caso x cuadrado, y cuarto, z cubo, de este desarrollo x, y y z. Aquí hay una notación que es habitual, pero yo no la utilizo, ¿no? Es de que el coeficiente, lo voy a ampliar un poquito ya, para que se vea capaz de estar viendo bien. Ya. Entonces, a esto me refiero. Eh, el coeficiente 7 factorial del multinomio, 7 factorial entre 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial, que son los coeficientes que se están obteniendo para obtener el coeficiente de x cuadrado y y cuadrado z cubo, también se nota como, al estilo del número binomial, 2, 2, 3, aquí está separado por comitas, 2,2,3 de 7, ¿ya? Es otra forma de denotar un multinomio, ¿ya? Mm, Eso es. Bueno, aquí hay otro ejemplo para cuando tengan 5 términos, ¿sí? Elevado a 16 y bueno, está pidiendo coeficientes particulares y está reemplazando simplemente los grados, ¿no? Para encontrar distintos coeficientes. Está utilizando esta notación. Entonces aquí sería 10, 16 factorial entre 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 5 factorial, 4 factorial, por si acaso. Y ese cálculo de este número. Luego hemos visto con combinaciones con repetición, esta fórmula de aquí, R de n más R menos 1, ¿no? R de n más R menos 1 es cuando quiero contar permutaciones, perdón, combinaciones, selecciones o subconjuntos, cuando puedo repetir elementos, ¿no? De tamaño R, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Una tienda ofrece 20 tipos de donas. Suponemos que al menos hay una docena de cada tipo, ¿ya? Podemos elegir una docena de donas de este número de aquí. Entonces, vuelvo a repetir, en una tienda hay 20 tipos de donas, ¿ya? Que la diferencia. Y hay que hacer un pedido de 12. Entonces, obviamente podemos repetir, ¿no? Que si yo quiero 3 de chocolate, 5 de coco, etcétera. Se puede repetir. No importa el orden, o sea, si primero menciono los de chocolate y luego los de coco, o al revés, primero los de coco y luego los de chocolate, si el número
es el mismo en cuanto a usuario del GOCOD, o sea, va a ser el mismo pedido. No importa el orden, claramente no importa el orden aquí. Entonces, aquí es 12, que es el tamaño de la selección, en este caso 12 donas, y en el numerador es 20, ¿no? De las posibles selecciones, más 12, que sería el tamaño, menos 1. ¿No? 20 más 12 menos 1, 31. 12 de 31 es este número de aquí. ¿No? Esa forma. Ahora, esto equivale a distribuir objetos idénticos entre recipientes distintos. ¿Ya? Objetos idénticos entre recipientes distintos. Dice, ¿de cuántas formas podemos distribuir 7 manzanas y 6 naranjas? Noten el conector lógico. Y ¿de cuántas maneras podemos distribuir 7 manzanas y 6 naranjas entre 4 niños? Entonces, primero distribuyo las manzanas y luego distribuyo las naranjas. Y luego utilizo los reglas de producto. ¿Ya? Aquí se está contando las formas de distribuir las manzanas. ¿Ya? Entonces, son 4 niños y hay que distribuir 7 manzanas, ¿no? Entonces sería, viendo la, la fórmula sería, de modo que cada niño reciba al menos una manzana. A ver, al dar a cada niño una manzana tenemos este número de formas, 20. Ahorita vamos a ver a detalle, creo que vale la pena aquí que de dónde sale el 20, lo explique mejor. Pero hay 20 formas de distribuir las manzanas y 84 maneras de distribuir las naranjas y al final se utiliza la regla del producto, ¿no? 20 por 84. Tiene que ser el 1680. A ver, este ejercicio vale la pena que lo explique mejor. Hay que distribuir entonces 7 manzanas y 6 naranjas entre 4 niños, de modo que cada niño reciba al menos una manzana. No se dice nada de las naranjas, ¿ya? Entonces, para las manzanas. Tenemos que utilizar x1 más x2 más x3 más x4, que van a representar los niños, ¿no? Eso es igual. ¿Y cuántas manzanas son? 7 manzanas. De manera que cada variable, x1, x2, x3, x4, xy, es mayor o igual a 1, porque dice que al menos cada niño debe tener una manzana. Entonces ya saben que esto equivale, haciendo un cambio de variable, puedo restar aquí 1, esto va a comenzar en 0, ¿no? Entonces si resto 1 a cada variable, voy a restar 4. O si quieren pueden estar pensando como a cada niño le va a tocar al menos, o le va a tocar sí, al menos una manzana, ya no tengo que repartir las 7 manzanas, sino solamente tengo que repartir 3, ¿no? Porque ya 4 manzanas están con su dueño. Entonces, que sería 7 menos 4, ¿no? Entonces, de ahí sale el 3, ¿ya? Entonces, recuerden que la fórmula de... aplicando la fórmula, vamos aplicando la fórmula, sí. La fórmula es R de n más R menos 1, ¿no? Entonces, esta fórmula se aplica cuando cada variable comienza de cero. No, aquí no comienza de cero. Entonces, tenemos que transformar o llevar a las hipótesis para aplicar la fórmula. ¿Ya? Por eso aquí he hecho comenzar con cero. ¿Ya? Entonces, aplicando la fórmula con n igual a
sería 4 los objetos distintos y R igual a 3, ¿no? Creo que decía eso también aquí. Entonces, al lado derecho sería 3, número de variables, 4, y ya está. Eso sería. Y eso es igual a 20, ¿no? Los 20 que calcula aquí. Mientras que en el caso de las naranjas, ¿no? Es directo porque no dice nada acerca de las naranjas. Se supone que las 6 naranjas pueden ir distribuidas a un niño, ¿ya? Entonces tendríamos para las naranjas, entonces igual x1 y y1, queda más y2, y3, más y4, tiene que ser igual a, ¿cuántas naranjas son? 6 naranjas, ¿no? No dicen, no da ninguna restricción sobre las naranjas, así que cada variable puede comenzar de ceros, ¿no? Entonces aquí puedo aplicar directamente la fórmula. Cuando las variables comiencen en cero, directamente puedo aplicar la fórmula. Entonces aplicando la fórmula con R igual a 6 y N4 tendríamos lado derecho 6, número de variables 4 menos 1. Eso es igual a 84. Y finalmente, el producto, por la regla del producto, porque hay que distribuir naranjas y manzanas, tenemos 20 por 80. ¿No? Y eso es igual a 1680, que es ese valor que tiene el ejemplo. ¿Ya? Ingeniero, sobre eso, una pregunta. ¿Dime? Eh, una pregunta sobre eso, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, si esto es para objetos idénticos en contenedores distintos y usted nos dio una fórmula para objetos distintos en contenedores distintos que era n al aire. Si Ujú. nos dieran una restricción, igual que acá en este caso era por lo menos una manzana para cada niño, Ujú. ¿lo trabajamos la restricción primero igual de esta manera, si fueran objetos distintos en contenedores distintos? Sí, pues. Sí. Sería n menos 1 elevado a la r, ¿no? Si planteas el ejercicio así, sería n menos 1 elevado a la r, porque ya no estarías quitando 1, ¿no? O sea, depende del enunciado, pero hay que trabajar como te dije, las restricciones, depende del ejercicio, de manera particular hay que trabajar. Si me dices, a ver, distribuir distintos y distintos, n distintos, pero ya cada uno tiene un objeto. Primero distribuiría los R objetos, cada recipiente, como son distintos, por R factorial, porque se pueden haber permutaciones de esos R objetos. Y luego distribuiría lo restante utilizando la potencia más, o sea, de n elevado a r, ¿no? Pero ya vamos a llegar a ese ejercicio, no te preocupes. ¿Ya? Vamos a llegar a ese ejercicio. Pero hay que variar, o sea, hay que variar, hay que variar, como les he explicado aquí, no es directo nomás utilizar la fórmula aquí porque no se cumple el hipótesis, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio suficiente, hay que utilizar la fórmula. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Cuando, ingeniero. ya. Cuando nos damos cuenta, la clave de aquí es darnos cuenta si se cumplen las hipótesis para utilizar la fórmula. Ahorita, de las fórmulas que vamos a repasar ahorita, no hay hipótesis fuertes, ¿no? Más que distintos, importa el orden, no importa el orden. Y aquí, en el caso de que se distribuir objetos idénticos en recipientes distintos, es que cada recipiente puede quedar vacío. ¿No? No hay más restricción, no hay restricciones más complicadas que esas.
A ver, entonces bueno, aquí dice el texto que distribuir objetos idénticos en recipientes numerados o distintos, estado de igual por por este número de aquí. ¿No? Es lo que dice el texto en esta parte. Y aquí está volviendo a reforzar eso con el ejercicio de cuántas formas se puede distribuir 10 canicas idénticas en 6 recipientes diferentes. Vamos a ver eso. El lado derecho, que sería las 10 canicas, en el denominador, lado derecho, 10 recipientes, 6, entonces 6 más 10 menos 1, y aplica esa fórmula, y sale este número de aquí. Aquí noten que no dice nada sobre los recipientes. ¿De cuántas formas se puede distribuir 10 canicas en 6 recipientes? Si no dice nada acerca de los recipientes más de que están numerados, podemos suponer de que pueden quedar vacíos los recipientes, ¿ya? Es decir, que las 10 canicas estén en el primer recipiente nomás, o las 10 canicas estén en el segundo recipiente nomás. Ahora, si hubiera restricciones de que no, en cada recipiente tiene que haber una canica, entonces ponemos número igual a 1, ¿no? O que en el recipiente 6 haya más de 4 canicas, entonces ponemos ese número. Depende, ¿ya? Mm. A ver, aquí hay uno donde dice, donde vamos a aplicar eso. Consideramos el segmento de un programa Pascal donde I, J, K son variables enteras y son ciclos anidados, ¿ya? Tenemos de 1 a 20, de 1 a I y de 1 a J, ¿no? Saliendo acá. Entonces, son anidados. K estaríamos de 1 a J. J estaríamos de 1 a I. Y luego I estaríamos de 1 a 20. Y hace este comando. ¿Cuántas veces se ejecuta este comando? No está pidiendo el valor, ¿ya? No le interesa el valor, sino cuántas veces se ejecuta este comando. Entonces, aquí se utiliza la regla del, no la regla, la fórmula de escoger tres objetos, pudiendo repetir. A ver, por qué se puede abstraer hasta eso? A ver, aquí dice un comando, es que cuando está viendo distintos valores que puede tomar IJK, aquí está viendo distintos valores que puede tomar IJK, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 15, 10, 1, 15, 10, 7, y aquí está diciendo, esta no es una posible selección, 10, 2 y 5. ¿Por qué estas sí son válidas? Porque el primero es mayor o igual al segundo, mayor o igual al tercero. Claro, como por ejemplo, I está yendo de 1 a I, J no puede ser nunca mayor que I, pues, o sea, si I va a ir, digamos, va a valer en el primer caso 1, entonces J va a ir de 1 a 1, va a quedar en 1 también. K va a ser de 1 a J, que vale 1, va a ser 1. Ahora, si I vale 2, ¿no? Entonces aquí va a ir, J va a ir de 1 a 2. Entonces, noten que J está limitado por I, ¿ya? Y las ternas van a cumplir el hecho de que I es mayor o igual a J y J es mayor o igual a K, ¿no? Y obviamente I está determinado por este límite aquí, 20, y bueno, todos comienzan en 1, ¿no? Entre 1 y 20. Hay que seleccionar ternas entre 1 al 20, de manera que I sea mayor o igual a J y mayor o igual a K. ¿Ya? Hay que escoger esas ternas. Hay que escoger tres números que cumplan esta desigualdad. Entonces, podemos repetir, como en este caso, 1, 1, 1, o repetir tres veces, dos veces, o todos distintos también, ¿no? Entonces, queremos, si dan cuenta, este problema equivale al de las donas, ¿no? Solo que no son 10 donas, sino que serían 3, y hay 20 sabores, ¿no? Que sería el barrido del 1 al 20. Ya sería igualito que las donas, solo que solamente hacemos pedidos de tamaño 3, ¿ya? Y cada número sería un sabor, si quieren. Aquí está pidiendo tres veces, tres de un sabor, de un solo sabor. Aquí dos de un solo sabor. Y he estado por esta fórmula de aquí, ¿no? Quiero escoger tres, sería el lado derecho,
y hay 20 posibles variables que sería escoger el 1 al 20. Y bueno, aquí se aplica 20 más 3 menos 1. Sería de ahí este número que arroja 1540 veces que se aplica este ciclo o el que se ejecuta este comando. ¿Ya? Entonces, ven, se puede abstraer de esa manera un ejercicio que no es de distribuir objetos idénticos en recipientes distintos. Aquí no es directo aplicar la fórmula, se puede abstraer un ejercicio esa es la idea, abstraer un ejercicio de conteo a algunas de las formas que hemos visto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver después la siguiente semana con los ejercicios. Finalmente, aquí están las fórmulas en esta tabla resumida eh, a la de permutaciones. ¿Ya? En el caso de que R sea N, o sea, de que quiera permutarlos todos, va a ser aquí N menos N, después de 0. 0 factorial es 1 y va a quedar n factorial. Entonces es un caso particular cuando quiera permutar los n. ¿Ya? Aquí sería p, n. Por eso no está hablando de n factorial. A ver, ¿el orden no es significativo? Sí. ¿Se permiten repeticiones? No. Todos son distintos. ¿Y qué tipo es permutación? ¿O importa el orden? Entonces la fórmula que tiene que utilizar es NPR. ¿Ya? ¿Hipótesis cuál es? Orden significativo, no repeticiones. Aquí están las hipótesis. ¿No? El orden significativo, sí. ¿Se permiten repeticiones? Sí. Entonces, n elevado a la n. ¿Ya? Disposiciones. Mm, una disposición es lo mismo que permutación, ¿ya? Son disposiciones o reordenaciones. ¿No? Ah, ¿El orden es significativo? No. ¿Se permiten repeticiones? No. Entonces, también podríamos hablar de selecciones en vez de combinaciones, pero aquí no importa el orden, es lo que es importante, ¿ya? Se utiliza el término combinación o selección o número de subconjuntos y está opuesto. Entonces, por este número de qué número binomial. ¿No? Entonces, aquí estarían las hipótesis. El orden no es significativo y no hay repeticiones, entonces utilice R de N. Cuando el orden no es significativo y sí se permite repeticiones, utilice R de N más R menos 1. ¿No? Eso sería entonces, con eso hemos terminado todo el primer tema. Ahora lo que vamos a hacer la siguiente clase es repasar estos ejercicios que he dejado al principio. ¿Dónde están los ejercicios? Bueno, pensé que los había ejercicios. Así que están ejercicios resueltos y propuestos, ¿no? Entonces ustedes van a resolver los propuestos y les voy a ir explicando cómo se está resolviendo estos ejercicios. ¿Ya? ¿Una pregunta hasta aquí, jóvenes?